que nada debemos empezar hablando un poco sobre lo que sucedía en Colombia durante los años de 1970 a 1980, pues esto nos serviría para entender mejor algunos de los conceptos empleados por los politólogos, y a la vez para entender mejor el contexto en el que vivió Héctor Abad Gómez, y su constante disputa para mejorar la condición social en la que estaban inmersos muchos colombianos. Durante esa época, a grandes rasgos, en Colombia sucedieron algunos conflictos como la guerra entre liberales y conservadores y su constante pelea para mantener el poder, dejando en ese transcurso mucha muerte, sufrimiento y una enorme polarización en la sociedad civil. A la par, otro de los grandes problemas que enfrentaba Colombia era el rápido y constante auge del narcotráfico y de las guerrillas derivadas de la lucha liberal conservadora. Y también que para finales de los 80s y principios de los 90s se empezaba a instaurar el cambio hacia un modelo político-económico neoliberal, que defendía que el Estado debía interferir lo menos posible en las relaciones sociales de sus habitantes. Por eso, en El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolins, que es un homenaje del autor a su padre Héctor Abad Gómez y a su inalcanzable lucha por los derechos humanos y sociales en la Colombia de los años 70 y 80, y que en gran parte estuvo ligado a dos factores, principalmente uno en lo político, a la consolidación de un Estado nacional moderno, y dos en lo económico, a la estructurización de un nuevo mercado interno. Bien, entonces las ciencias políticas nos ayudan para estudiar el comportamiento del hombre viviendo en sociedad y cómo son sus distintas relaciones de poder, y que además nos ayudan a comprender todo de una manera más ordenada, objetiva y científica. En este caso, en el contexto por el que estaba atravesando Colombia en esa época, nos servirá para aterrizar mejor algunos conceptos clave de cómo pueden llegar a ser dichas relaciones de poder y poder tener una mejor idea de ellos. En ese sentido, y recuperando la lucha de los liberales versus los conservadores por mantener su permanencia en el Estado, podemos entender al poder como la capacidad que tiene un sujeto A para que un sujeto B haga lo que él quiera sin que importen las circunstancias. Y de la lucha entre estos dos bandos podemos identificar una manifestación particular del poder, la cual es llamada coerción, que no es más que el empleo de la presión mediante el uso de la fuerza y o autoridad para impedir o limitar una conducta, o bien obligar a asumir un determinado comportamiento, pues solamente se identificaban aliados o enemigos, existiendo únicamente guerras frontales de eliminación, en lo que Carl Smith denominaba paradigma antagónico. Pues la política es la guerra por otros medios. Este concepto lo podemos identificar más claramente en la siguiente cita textual del libro. Están exterminando la inteligencia, están exterminando a los estudiantes más inquietos, están matando a los opositores políticos, están asesinando a los curas más comprometidos con sus pueblos o sus parroquias, están decapitando a los líderes populares de los barrios o de los pueblos. El Estado no ve sino comunistas y peligrosos opositores en cualquier persona inquieta o pensante, en donde claramente se manifiesta una de las peores formas de poder, y es donde principalmente Héctor Abad percibe muchas cosas que andan mal en su país, y dedica toda su vida al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, muchas de las cuales vivían en condiciones muy precarias y que las grandes esferas del gobierno y la sociedad simplemente ignoraban. Esto nos viene bien para entender qué es lo político, pues lo político es aquello que atiende lo público o lo que concierne a un colectivo. Asimismo, lo político tiene que lidiar con el conflicto, pues lo político no crea conflictos, sino que lidia con ellos. Y por último, derivado de estas características, tiene que existir una obediencia que acate la resolución de un acuerdo común entre los individuos de ese colectivo. De esto, una historia que representa muy bien este concepto es cuando Héctor Abad, en compañía de otros médicos en sus épocas de universitario, iban a los vecindarios de las personas con menos recursos y emprendían campañas de vacunación, desparasitación, etc. Y además hicieron que el municipio de Medellín emprendieran obras para construir acueductos decentes para toda la ciudad. Este concepto también nos abre el panorama para entender qué son las políticas públicas, las cuales buscan solucionar un problema de la realidad
y que está identificado como un problema público, que además están provistos de evidencias y argumentos, en donde necesariamente tienen que participar los integrantes de la sociedad. Sin embargo, las políticas públicas solo se pueden dar en contextos democráticos, algo que en Colombia desafortunadamente pocas veces se dio. Por eso es necesario contar con un proyecto hegemónico, que es cuando los intereses de un grupo particular se convierten en los mismos que los intereses de los grupos subordinados, para construir un sentido común que sirva como base para crear una legitimidad del poder racional. Porque así reconocemos a una autoridad, la cual tiene sus bases en el cumplimiento de las leyes, o sea, una constitución, que brinde seguridad jurídica y que además dichas leyes regulen el comportamiento de los funcionarios públicos. Lo que para Héctor Abad Gómez representaba crear una sociedad más justa, menos infame que la clasista y discriminatoria sociedad colombiana. En esta cita textual se puede apreciar mejor. No predicaba una revolución violenta, pero sí un cambio radical en las prioridades del Estado, con la advertencia de que si no les daba a los ciudadanos la misma igualdad de oportunidades, además de condiciones mínimas de subsistencia digna, y cuanto antes, durante mucho más tiempo habríamos de sufrir violencia, delincuencia, surgimiento de bandas armadas y de furibundos grupos guerrilleros. Esto se puede abordar desde un paradigma agónico de la política, que se sustenta principalmente en una política que renuncia a matar y en lugar de eso reconoce a su enemigo, pues debe entenderse como la pelea entre proyectos hegemónicos y en donde existan instituciones y prácticas sólidas para encauzar de manera adecuada a la política. Por último, y a modo de conclusión, debemos atender a una pregunta fundamental que es: ¿cuál debería ser el compromiso de quien se dedica a la política para lograr justicia social? Y para poder contestar esta pregunta podemos remitirnos a lo que Héctor Abad Gómez menciona, pues no lo pudo haber descrito de una mejor manera. La fijación de metas distingue a unos hombres de otros, y aquí lo más importante no es alcanzar dichas metas, sino luchar por ellas. Todos no podemos ser protagonistas de la historia, como células que somos de ese gran cuerpo universal humano. Somos sin embargo conscientes de que cada uno de nosotros puede hacer algo para mejorar el mundo en el que vivimos y que vivirán los que nos sigan. Debemos trabajar para el presente y para el futuro, y esto nos traerá mayor gozo que el simple disfrute de los bienes materiales. Saber que estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor debe ser la máxima de las aspiraciones humanas, así como la implementación de sociedades pluralistas, pues su objetivo es que dentro de una sociedad puedan existir diversos grupos con ideas diferentes y que a pesar de eso se diversifiquen de igual modo, motivando su existencia y funcionamiento, pues así se logra tener una pluralidad que llena tanto material como espiritualmente a la sociedad.